Los primeros vascos llegan al Nuevo Mundo acompañando a Colón. La mayor parte de ellos habían sido reclutados en Sevilla y todos eran marinos profesionales. Hay asimismo noticias de la presencia vasca en el Atlántico Norte a principios del siglo XVI. Habían llegado a las heladas aguas de Terranova persiguiendo a las ballenas. Lo cierto es que durante más de 5 siglos, y en la actualidad, la presencia vasca se extiende desde el Ártico a la Tierra de Fuego. Durante el periodo colonial, los vascos van a conseguir un importante estatus social que supera con mucho su importancia numérica. A finales del siglo XVI comienzan a construir hermandades o cofradías en Potosí, Lima o México, todas ellas bajo la advocación de la Virgen de Aránzazu. Herencia de este periodo es el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México, la institución vasca en actividad más antigua de cuantas existen en América. No es menos importante la presencia vasca en las tierras del Río de la Plata. Sin embargo, no va a ser hasta el siglo XIX cuando decenas de miles de vascos de ambas vertientes del Pirineo lleguen a estas tierras en busca de una vida mejor. Argentina, sobre todo, se convirtió en un potente imán que atrajo a vascos de toda edad y condición. Y si para las autoridades de aquel país gobernar era poblar, para los vascos
Argentina y riqueza eran sinónimos. Rico como un argentino, se decía. Hay algo común al emigrante vasco del norte, del sur o de Australia. Todos tratan de ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Había que hacerse con la propiedad del caserío familiar, hasta la fecha arrendado o mal repartido en herencia entre los hermanos, o contar con su propia casa y tierra, o pagar la fianza que evitaba ir a alguna guerra lejana. Lo cierto es que mientras otros pueblos, como el gallego o el italiano, se quedaban en las ciudades, el vasco se iba a la pampa a trabajar como gaucho o alambrador. Un espíritu que se mantuvo hasta bien entrado este siglo. Cuando llegó Cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, guarde su ingratitud dentro de mi caja y con su manta azul le hice portaca. Esa es la historia del castillo de Baraja, levantamos a tu arrullo bandoneón. Cuando llegó Cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, pues ande goteando tristeza, pues que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer y que a todos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Pues no ande goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Un aplauso para la música, gracias, muy amable, gracias, muy amable, gracias. Los hermanos Laureano y José Barrenechea llegaron desde su Elgoibar natal, un pueblo del que emigraron hombres y mujeres a cumplir el sueño argentino. En Roldán, cerca de Rosario de Santa Fe, viven en su estancia rodeados de animales, llevando una vida que, si no fuese por el paisaje, se parecería mucho a la de los caseros de su tierra guipuzcoana. Torreña porque beste lagun batekin auzokoan geango. Hemendik juntzan pasiatzea, gero eskondu zan, horrekin torriago. Biziko eta ni gero. Behiak eta kanpo erosido pedazu bat, erosido kanpoa. Horre dago. Garitza, oin bezien garitza, pero garitza uste soja hori, ezatzen duzu. Hori ezatzen du. Hori pitzen du. Gero kositxatu garitza eta soja hori pitzen du después. Bai. Hartu ere bai. Bai. Hoi beti zerbezia animaliak daure. Behiak eta txarriak eta... Lan egin dena, beti dago lana. Hoi askoa hasi jateko. Dana okozu, ez da falta zer dana du. Noizian behin, herrira, erosi gauzak eta ez nahi puskate duten du saltzeko. Zera fabrikak gaztai etxezun, ara duten du. Tradicionalmente, el emigrante que llegaba a la Argentina lo hacía en barco. El puerto de Buenos Aires era también la puerta de un mundo nuevo, con sus miserias y sus grandezas. Aquellos montañeses, acostumbrados a vivir en pueblos y aldeas, tropezaban de golpe con el gran mundo.
El de Constitución fue el barrio de los vascos en Buenos Aires. Muchas de las tabernas eran regentadas por vascos que hacían de intermediarios entre los estancieros. Aún hoy puede seguirse alguna pista vasca en este popular barrio rioplatense. Antes, algunas de estas tabernas contaban con sus propios frontones y los poetas populares vendían sus verso paperac, octavillas volantes, escritas en la vieja lengua del país. La necesidad de repatriar a los menos afortunados y de enterrar con dignidad a los muertos da lugar a las sociedades de socorros mutuos y estas a los centros vascos. El primero de los centros vascos de la República Argentina es el Centro Laurac Bat de Buenos Aires, fundado en 1877 como respuesta a la ley abolitoria de los fueros. El Centro Vasco Laurac Bat de Buenos Aires es el centro vasco más antiguo del mundo. Fue fundado el 13 de marzo de 1877 por 13 vascos. Por 13 vascos que provenían de los 4 herrialdes de Egualde, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Siempre estuvieron presentes los navarros en esta casa, desde el mismo día de su fundación. Se funda esta casa, y lo dicen sus estatutos, para elevar una enérgica protesta contra la ley del 21 de julio de 1876, que había ocurrido pocos meses antes, abolitoria de los últimos vestigios de los fueros. Se funda también con un sentido de apoyo a toda manifestación cultural. En la primera comisión directiva se incluye el cargo de bibliógrafo o bibliotecario y se habla de crear una biblioteca donde se presenten obras en especial referidas a la cultura vasca. El Laurac Bat va cambiando de casas, no tenía una casa propia. En el año 1882, gracias a la generosidad de don Antonio María de Apellániz, un alavés que fue presidente de esta casa, se crea la Plaza Éuskara, que fue un lugar de atracción sociocultural deportivo para el Buenos Aires de la época, con diversas canchas de pelota o frontones abiertos, carreras de bicicletas, etcétera, y que tuvo una vida hasta el año 1902 y por donde desfilaron los grandes pelotaris profesionales traídos de Euskal Herria. Hacia el año 1900, el Laurac Bat comienza a sentir los coletazos de los hechos políticos que se van sucediendo fundamentalmente en Vizcaya. Es decir, de alguna manera la sombra de la acción de Sabino de Arana Goiri repercute aquí, en la República Argentina y concretamente en el Laurac Bat, y comienzan a aparecer los primeros grupos de seguidores de la doctrina de Sabino de Arana, lo cual evidentemente provoca pues unas determinadas fricciones dentro de la sociedad. Hacia el año 1904, esta sociedad, juntamente con el Centro Vasco Francés, creado en 1895, y el Centro Navarro, creado en la misma fecha, se unen para crear una sociedad de carácter educativo, cultural, que sirva de unión entre todos los vascos, y a la cual se designa con el nombre de Euskal Etxea, creada en el año 1904. Al Laurac Bat seguirán otros centros. En 1895, también en Buenos Aires, se funda el Centro Vasco Francés. En 1904, bajo la inspiración de Juan Sebastián Jaca, se crea Euskal Etxea, obra asistencial y educativa cuya actividad ha llegado hasta nuestros días. Luego, otras instituciones como el Gure Etxea, el Centro Navarro, el Laurac Bat de Bahía Blanca o el Zazpirak Bat de Rosario, fundado en 1912. Primeramente existían unas colectividades que se reunían solamente para las fiestas y estaba organizada bajo un nombre que era Euskal Jaiak. Posteriormente vino gente de Euskadi, sabemos que era del Arábaco Buru Batzar, que desapareció de Euskadi y se encontraron acá, no sabemos por qué razón, pero vinieron muchos de ellos, y se formó del lado de ellos un comité nacionalista que se llamaba Eusko Basokia. Posteriormente, la Euskal Jaiak y el Eusko Basokia
se unieron y bueno, y de allí salió el nombre nuestro, por eso somos Eusko Basokia Zazpirobat. De cualquier forma no quiere decir que seamos todos del PNV, sino que acá se utiliza ese nombre como el antiguo nombre en euskera, ¿no? Que es un lugar donde se reúne la gente, no por el Basoki político. Hay gente de distintos grupos políticos en Rosario, pero en general nos sentimos todos aversales. Somos 400 familias que estamos alrededor del centro vasco. El país de la Argentina tiene 10% de descendientes de vascos. Tendríamos que tener acá alrededor de 100.000 socios, cosa que no es así. Pero tampoco es ese grupo que se reúne, ¿no?, cuando hacemos convocatoria, pero hay sí una parte importante. También hay una parte importante que lamentablemente ha perdido las raíces y no se identifica por ahora con el tema vasco. Y bueno, yo creo que esa es la tarea nuestra, de que esta gente llegue a conocer sus raíces y se nos una. Para muchos vascos, Argentina fue etapa formativa. Gentes como el escritor Murlán Michelena o artistas como Jorge Oteiza y Néstor Basterrechea. El ejemplo más claro es el del tenor bilbaíno Florencio Constantino. Llegó a la capital argentina tras finalizar el servicio militar y aquí realizó sus estudios musicales. Luego recorrería los mejores teatros de ópera del mundo, falleciendo en México. Constantino era un hijo de inmigrantes de la zona de Arredondo, un lugar vasquizado, de lo que es al lado de Vizcaya, con un padre y una madre de extracción muy humilde. Se trasladan a la zona de las minas de hierro, de extracción de hierro, y comienza a trabajar en Bilbao. El padre y la madre, ahí nace, por eso nace Constantino en Bilbao. Desde chico el hombre se manifiesta muy alegre, de un carácter muy vivaz, llega a ser maquinista, a una locomotora con el correr de los años le pondrá el nombre de él, en honor a este gran artista, y un buen día se enamora de una chica del otro lado de la ría. Digamos que entre los mineros y las arenas hay bastante diferencia. Ella, Lucía Arrigorriaga Larrazábal, se enamora de este hombre y deciden, como parece que no hay acuerdo familiar, huyen a América. Se embarcan y vienen a Argentina, van a parar a la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires, donde nacen 4 hijos, que son argentinos. Constantino compra una trilladora, empieza a trabajar en el campo y empieza a ganar dinero. Un buen día, como él, cuando paraban de trabajar en el campo, los hombres de campo iban por lo general, a esta especie de fondas o almacenes de ramos generales, donde lo único que quedaba era parar, tocar la guitarra, cantar las vidalitas o las milongas argentinas, y los españoles, o en este caso el vasco, cantar algún zorcico. Y el más grande de los payadores argentinos, Gabino Ezeiza, un día escucha de este payador vasquito, de este vasquito payador, y va y paya con él. Y dice Gabino Ezeiza que Constantino no era su profesión, pero en contrapunto se hacía temer. Un gran violinista, José María Palazuelos, argentino, que le decían el Paganini argentino, lo escucha, le enseña alguna romanza de ópera y le dice: mire señor, usted no tiene nada que hacer acá trabajando la tierra. No es que no lo haga bien, váyase a Buenos Aires, usted tiene un tesoro en la garganta. Entonces, mi querido Constantino, que aquí está caracterizado, Florencio Constantino, se viene a Buenos Aires, donde consigue, bajo la recomendación de Uriarte y Gramontaine de la Vasconia, sobre todo de Gramontaine, a un buen profesor de canto que lo prueba y consigue un mecenas que le paga la carrera y empieza a estudiar. Deja el campo, debuta en menos de un año en el Odeón, primero en el Teatro Solís de Montevideo y después en el Odeón de Buenos Aires, con una ópera
una ópera española de reciente estreno, que era La Dolores del maestro Tomás Bretón, donde tiene un gran éxito. Inmediatamente le dicen, mire señor, acá Buenos Aires no es la plaza para aprender, usted ya ahora no puede aprender más, tiene que irse a Italia. Se va a Italia, y entre 1896 y 1906, en 10 años, se convierte en prácticamente el tenor lírico belcantista, no tenor dramático como Caruso, sino lírico belcantista, el bel canto italiano, de Donizetti, Bellini, Rossini, etc., el número 1 en el mundo. Aunque queda mucho del empuje del emigrante vasco, esto parece más claro entre los miembros de la comunidad del río Carabelas, en estancieros a la vieja usanza como Rodolfo Azpiazu, en empresarios como el aulestiarra Pedro Perea, propietario del Hotel Imperio de Rosario de Santa Fe, cuyos salones, Lekeitio y Aulestia, muestran claramente su origen. Nire voluntari izan Argentina etortzeko, horretzik etorrena ona. Argentina mendok ez niren aman aizteak bi, horretzik etorri zen haren etxera. Da gero beti siempre me manejo solo, posterior a eso. Anduve por el norte trabajando con los camiones. Llegué aquí en un momento dado y me hice cargo del hotel. Ni aulestiarra naga. Hola ipinitzete horri salieri aulesti dizena. Daleketio por simpatía. Y luego la memoria. El euskera se ha perdido prácticamente en las nuevas generaciones de vascos como lengua cotidiana, pero sorprende cómo canta Petra el coro, que conserva como un tesoro el viejo certificado de viaje de sus padres y las viejas canciones del Valle del Urola. Zera, trapu salsera, nik erosten ditu, modu honian, aldito albargaz, kuarto alpargataz, taburnizagan, txamponia, eguna estrapo biltzen, gabian danzalerzen, humorez mentia, bizitzen gera. Y después otra que cantan, Maritxu nora zoiaz, eder galantori, Iturrira Bartolo nahi dozun etorri, iturrian zer dao, arda txutxuria, handirango dezun nahi dozun guztia. Está bien, ¿eh? Tomaron vino. Es que estas no saben, pero vas a tomar vino. ¿Vas a tomar agua? Pues vas a tomar vino. Sí. Tauki, maluka erenosa, bigarez kontzentara gure neskamea, ni ezin dutu ezoemo, bestia zinezko, aiene, zen du, eso es poquito ahí. Después, Noberta hoy andado buruko miñaki, Vicente de los Lata chocolati, Noberta ekin du jabonaduría, Vicente frascate y verar egonia. Tampoco sabe lo que es eso. ¿Entendió usted? La música y la danza son parte esencial de la herencia vasco-argentina. El coro Lagunonak, fundado en 1939 por el padre Madina, heredero de otros que han ido naciendo y muriendo a lo largo de los últimos 30 años, mantiene viva la llama, a pesar de que entre sus componentes los hay de origen vasco y otros que no lo son.
Los centros e instituciones vascas de Argentina son una realidad pujante. La mayor parte de ellos, aunque no todos, están agrupados en la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, que cada año celebran su Semana Nacional Vasca en un lugar distinto del país. En 1996, esta Semana Nacional se celebró en Rosario de Santa Fe. El desfile de decenas de dancharis llegados de Argentina y de Uruguay por las calles de la ciudad constituye parte esencial del programa, como lo constituyen las propias danzas. De los tiempos de esplendor de la emigración vasca a Argentina, queda algo de lo que pocas veces se habla: su papel de mecenazgo. Los centros vascos cuentan con excelentes colecciones de arte vasco. Una de las más notables es la del Centro Gurechea de Buenos Aires. Obras de Ricardo Arrue, Cabanas Orteiza, Tella Eche, Rosalía Sanz. Una labor en la que hoy están empeñados, por ejemplo, los gestores de Eusko Kultur Etxea, también de la capital. Los vascos de Argentina viven tiempos de renovación, con una nueva generación que poco tiene que ver con la emigración y el exilio.